Moscú está en el centro de un acontecimiento que ya comenzó a generar repercusión internacional, y lo que ocurrió en el cielo de la capital rusa en las últimas horas cambió por completo la forma en que analistas de todo el mundo están leyendo este conflicto. Mientras pasajeros dentro de aviones comerciales presionaban sus rostros contra las ventanillas, podían ver columnas de humo elevándose desde el horizonte sur de la ciudad. Los 4 aeropuertos internacionales más importantes de Moscú, Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo y Chukovsky, emitieron paradas de operaciones simultáneas. Cientos de vuelos fueron desviados o quedaron detenidos en pista. Las autoridades mencionaron razones de seguridad aérea como justificación oficial. Lo que esos pasajeros estaban viendo era la refinería de Kapotnia ardiendo. Pero lo que pasó después llamó aún más la atención. Porque cuando comenzaron a conocerse los detalles completos de la operación, quedó claro que lo ocurrido esa noche no fue simplemente el mayor evento de este tipo desde que comenzó el conflicto. Fue una demostración técnica, logística y estratégica que ningún analista serio puede ignorar. Y las consecuencias económicas que están surgiendo día a día hacen que la historia sea considerablemente más importante que el número de vehículos aéreos involucrados. Si te interesa seguir los principales acontecimientos geopolíticos del mundo con análisis profundos y contexto real, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que ubicarse en el contexto. Ucrania lanzó más de 550 vehículos aéreos no tripulados de forma coordinada sobre territorio ruso de manera simultánea. Entre 194 y 200 de ellos ingresaron al espacio aéreo de Moscú en una sola oleada. La red de defensa aérea que el Kremlin lleva años describiendo como la más impenetrable del mundo no pudo detenerlos, y el objetivo principal que lograron alcanzar no fue elegido por casualidad ni por simbolismo, fue elegido por su impacto económico directo y su conexión con la cadena de suministro que sostiene las operaciones militares rusas en el frente. La refinería de Kapotnia se ubica en el sureste de Moscú y es operada por Gazprom Neft. No es una instalación secundaria ni un objetivo elegido por su valor visual en las noticias. Es la instalación responsable del 40% del suministro de gasolina de la región de Moscú y del 50% de su producción de diésel. Una sola refinería proveyendo casi la mitad del diésel a una de las áreas metropolitanas más pobladas de Europa. Eso por sí solo la convierte en un objetivo de alto valor. Pero hay un detalle que eleva esta operación de significativa a potencialmente estratégica en sus consecuencias. Las torres de destilación fraccionada en el corazón del complejo de Kapotnia dependen de válvulas industriales de precisión y componentes de procesamiento que Rusia no puede fabricar domésticamente. Las sanciones occidentales han cortado por completo las rutas de importación. Cuando esas torres sufren daños, Rusia no puede simplemente hacer un pedido de repuestos desde un catálogo. Tiene que conseguirlos a través de intermediarios, eludir controles de exportación y esperar por cadenas de suministro que ya no funcionan de manera fluida. El plazo de reparación se mide en meses como mínimo, y más probablemente en años, dependiendo del alcance del daño estructural. Ucrania no simplemente incendió un depósito de combustible, interrumpió una cadena de suministro para la cual Rusia no tiene un camino de restauración limpio, bajo las condiciones actuales de sanciones. Y aquí viene el detalle que conecta todo esto directamente con lo que ocurre en el frente. La consecuencia militar que fluye desde ahí es directa. La logística militar rusa está ligada a las redes ferroviarias. Esas vías férreas funcionan con locomotoras de diésel. Las locomotoras que trasladan municiones, raciones, repuestos y refuerzos a las decenas de miles de tropas rusas dentro de Ucrania funcionan con combustible que proviene de refinerías como Kapotnia. Interrumpir la refinería a 500 kilómetros del frente produce efectos en la cadena de suministro que 1000 proyectiles de artillería apuntados a una línea de trincheras no pueden replicar. Esta es precisamente la lógica detrás de las decisiones de selección de objetivos ucranianos. Desplazar el peso de la guerra desde la línea de contacto, donde Rusia tiene ventajas numéricas, hacia la infraestructura trasera, donde la flota de drones ucraniana opera sin un contrapeso directo. Ahora bien, ¿cómo más de 500 vehículos aéreos volaron profundamente dentro del territorio ruso sin ser detenidos? Esa es la pregunta que más están analizando los especialistas en este momento. La plataforma principal de la operación fue el dron de ala fija FP-1, desarrollado de forma autónoma por Ucrania, un sistema de largo alcance capaz de cruzar distancias significativas a baja altitud con un perfil de radar mínimo. Junto a él volaron drones de propulsión a chorro Bars, valorados por su rango operativo extendido, y la variante Bars SM Gladiator, que lleva una ojiva más pesada optimizada para objetivos industriales reforzados. Cada plataforma en este paquete comparte una característica operativa fundamental: capacidad de lanzamiento asistido por cohete, que elimina la necesidad de una pista preparada.
Ucrania ensambló y lanzó más de 500 vehículos aéreos sin que ningún aeropuerto fijo estuviera involucrado. La estrategia de enrutamiento fue la otra mitad de lo que hizo posible la penetración. Los equipos de drones ucranianos operando desde las regiones de Sumy y Chernihiv dirigieron el enjambre a través de la región de Briansk por un corredor que no fue elegido al azar. Los analistas de radar militar han prestado atención a este corredor porque explota la limitación geométrica de los sistemas de defensa aérea de largo alcance de Rusia. Estos sistemas funcionan mejor contra objetivos a altitud. Un dron volando a altura de tejado, rozando el terreno y usando la cobertura arbórea y los cambios de elevación para romper la línea de visión del radar, desaparece de la detección de largo alcance por completo. Las unidades de inteligencia ucraniana han utilizado imágenes satelitales para construir mapas tridimensionales de los vacíos de cobertura de radar dentro del espacio aéreo ruso. Esos mapas fueron cargados en los sistemas de piloto automático de los drones antes del lanzamiento, lo que le permitió a cada vehículo ajustar continuamente su ruta cuando se aproximaba a una zona de detección de radar. Y mientras el paquete principal volaba hacia el norte a través de Briansk, las fuerzas ucranianas lanzaron simultáneamente operaciones menores contra objetivos en Rostov y en los territorios ocupados, no para causar daños mayores en esas ubicaciones, sino para desviar la atención del comando ruso y la capacidad de procesamiento de radar del eje primario. Los drones de señuelo mezclados dentro del enjambre con destino a Moscú absorbieron las asignaciones de interceptores de los sistemas defensivos que de otro modo podrían haberse concentrado completamente en las plataformas letales que venían detrás. Y aquí viene el detalle que todos los analistas militares deberían tener en cuenta. En las semanas previas a esta operación, algo inusual estaba ocurriendo en las calles de Moscú. Helicópteros pesados de transporte rusos, Mi-26, los helicópteros de transporte más grandes del mundo, sobrevolaban la capital transportando carga clasificada. Lo que estaban entregando eran sistemas de defensa aérea Pantsir-SM que las tripulaciones luego izaban y posicionaban sobre los tejados de edificios de gran altura e instalaciones estratégicas en toda la ciudad. La torre Northstar, uno de los rascacielos comerciales más prominentes de Moscú, tenía una batería Pantsir instalada en el tejado de su piso 42. Esto no es una señal de confianza. Es una señal de una arquitectura defensiva cuyos propios operadores saben que tiene un problema fundamental. La colocación de radar a nivel del suelo en un entorno urbano denso produce sombras de radar. Los edificios altos bloquean el campo de detección. Un dron volando a nivel de la calle entre rascacielos se vuelve invisible para una antena de radar posicionada a nivel del suelo, a 5 kilómetros de distancia. La solución a la que Rusia recurrió fue elevar el radar colocando el sistema completo encima del edificio que lo estaba bloqueando. Instalar un sistema de armas que lleva misiles activos en el tejado de una torre ocupada por civiles, con las cargas de vibración y el cizallamiento eólico que eso genera en un edificio no diseñado para soportar ese tipo de instalación, no es una mejora defensiva planificada. Es evidencia de que la geometría de colocación convencional ya no funciona y que las alternativas son todas problemáticas. La arquitectura de defensa aérea de Moscú sobre el papel es formidable. El anillo exterior consiste en baterías S-300 y S-400 capaces de interceptar objetivos a rangos de cientos de kilómetros, sistemas diseñados para cazar misiles balísticos y aeronaves de gran altitud. La capa defensiva interior está construida alrededor de sistemas Pantsir-SM, capaces de llevar 48 interceptores de corto alcance cada uno, con una capacidad de salva combinada estimada en todas las instalaciones de la ciudad de más de 700 misiles, 700 interceptores. Y los vehículos aéreos ucranianos igualmente llegaron a la refinería de Kapotnia. La razón se reduce a un desajuste de diseño que ninguna cantidad de hardware adicional puede corregir por completo. La arquitectura defensiva en capas de Moscú fue construida alrededor de una doctrina de amenaza de la era soviética diseñada para interceptar bombarderos estratégicos de la OTAN y misiles balísticos intercontinentales. Objetivos rápidos, grandes firmas de radar, números predecibles. Los algoritmos de seguimiento y control de fuego fueron calibrados para ese problema específico. Lo que apareció en los radares rusos durante la operación fue algo completamente diferente. Cientos de objetos volando a aproximadamente 200 km por hora, construidos en gran parte con fibra de vidrio y materiales compuestos de baja observabilidad que producen retornos de radar tan pequeños que los algoritmos de clasificación del sistema no pudieron asignarles un perfil de amenaza de manera limpia. Cuando entre 80 y 100 de esos retornos aparecen en el mismo sector de radar simultáneamente, la arquitectura de procesamiento alcanza la saturación. El sistema solo puede asignar trayectorias de interceptación a una fracción de lo que ve. Todo lo demás pasa.
Y aquí es donde la lógica económica de la operación se vuelve imposible de evadir. Cada interceptor Pantsir cuesta alrededor de $100,000. Un misil S-400 se mide en millones. Los drones de señuelo que Ucrania mezcló en el enjambre, armazones de fibra de vidrio, hélices simples, electrónica mínima, cuestan unos pocos miles de dólares cada uno. Rusia se vio obligada a gastar interceptores de $1 millón en objetivos de $1,000. Ese intercambio no puede sostenerse a lo largo de operaciones repetidas. El costo de la defensa supera el costo del ataque por un orden de magnitud. Y quien ataca elige cuándo iniciar ese intercambio. Las consecuencias económicas de la operación contra Kapotnia se extienden mucho más allá de las gasolineras de la región de Moscú. La producción de gasolina de Rusia ya había caído a su nivel más bajo en 16 años antes de esta operación, impulsada por el efecto acumulativo de la campaña sostenida de Ucrania contra la infraestructura de refinería en todo el país desde principios de 2024. El Estado ha estado imponiendo cuotas basadas en litros en las estaciones de servicio y requiriendo pago en efectivo en algunas ubicaciones como mecanismo de racionamiento. Los ingresos en divisas generados por las exportaciones de petróleo refinado de Rusia, el mismo flujo de ingresos que financia los salarios militares, la adquisición de municiones y el aparato estatal que sostiene esta guerra, se están comprimiendo desde dos direcciones simultáneamente. Menos capacidad de refinación significa menos producto para exportar. Menos ingresos de exportación significa una brecha creciente en el financiamiento presupuestario de la maquinaria de guerra. La aritmética no es sutil. Sin ingresos petroleros consistentes, la maquinaria financiera que sostiene un ejército de esta escala comienza a mostrar tensiones que no pueden ocultarse domésticamente. Y mientras eso sucedía en el plano económico, otro detalle comenzó a llamar la atención a nivel interno en Rusia. La dimensión psicológica opera en dos pistas separadas. La primera corre a través de las líneas del frente. Un soldado ruso en una trinchera de Donetsk que lidia con escasez de municiones y retrasos en el suministro, y que ve imágenes de noticias del horizonte de Moscú en llamas, la capital que los medios estatales rusos han pasado 4 años presentando como intocable. La prueba de que Rusia está ganando. Ese soldado no recibe esa información de manera neutral. Genera preguntas sobre la competencia de la cadena de mando por la que está combatiendo. Mantener la cohesión de la unidad cuando los soldados comienzan a preguntarse por qué su capital está en llamas, mientras se les dice que la guerra va bien, es un problema de comando sin una solución limpia. La segunda pista corre a través de la clase empresarial de Moscú y la comunidad de personas con altos recursos económicos. Hasta hace poco, este segmento de la población rusa experimentaba el conflicto en gran medida a través de una pantalla de televisión. Los medios estatales gestionaban la narrativa. La realidad financiera y física del conflicto era algo que ocurría a una distancia segura. Misiles interceptados sobre distritos residenciales, aeropuertos cerrados a media tarde, humo visible desde las torres de oficinas. Esta es una experiencia fundamentalmente diferente de la guerra. La factura de las decisiones políticas ha llegado a direcciones a las que nunca se suponía debía llegar. Cuando las personas que más se benefician de un régimen comienzan a experimentar personalmente los costos de las decisiones de ese régimen, el cálculo político interno cambia de maneras difíciles de predecir desde afuera, pero imposibles de ignorar para el liderazgo desde adentro. Hay una tercera consecuencia estratégica que se conecta directamente con las líneas del frente de una manera que a menudo se pasa por alto en la cobertura de las operaciones sobre Moscú. Cada batería Pantsir reposicionada para defender un rascacielos moscovita o un edificio gubernamental es una batería Pantsir que ya no proporciona cobertura de defensa aérea sobre las unidades mecanizadas rusas en Zaporilla o Donetsk. Los recursos de defensa aérea no son ilimitados. Cuando Rusia los concentra en la capital para responder a la presión psicológica y política de las operaciones de drones ucranianas, adelgaza la cobertura disponible para los ejércitos que combaten en la línea de contacto. Los drones FPV ucranianos y los sistemas de artillería de largo alcance operan contra las fuerzas terrestres rusas con mayor libertad cuando esas fuerzas carecen de protección aérea adecuada. La operación contra Kapotnia no simplemente daña una refinería. Desencadena una reasignación de recursos defensivos que le cuesta a los comandantes terrestres rusos opciones que necesitan en el campo. Y aquí es donde la imagen completa se vuelve realmente significativa para el panorama general de este conflicto. Los teóricos militares que estudian esta guerra están comenzando a describirla en términos extraídos de un conflicto de hace más de un siglo. En la Primera Guerra Mundial, la introducción de ametralladoras y artillería masiva convirtió el conflicto móvil en guerra de trincheras estática. El frente dejó de moverse porque ninguno de los dos bandos podía cruzar el terreno expuesto frente a las posiciones defensivas del otro.
El paralelismo que se está trazando ahora es que los sistemas de drones autónomos están produciendo un equilibrio estático similar en las líneas del frente actuales, pero que Ucrania ha encontrado la respuesta a la que los ejércitos de la Primera Guerra Mundial nunca tuvieron acceso. En lugar de intentar romper el frente, desplazar todo el peso de la guerra hacia lo que hay detrás de él, impactar las refinerías, afectar las vías ferroviarias, desestabilizar las instalaciones de producción, atraer los recursos defensivos de regreso desde la línea de contacto, convirtiendo a Moscú en un objetivo que exige protección. Esa es la arquitectura estratégica de lo ocurrido sobre Moscú. No solo una refinería, no solo una noche de caos en 4 aeropuertos, una demostración de que ninguna instalación de retaguardia fija en Rusia está más allá del alcance, que la infraestructura económica que sostiene la guerra está ahora expuesta a la misma presión de desgaste que Rusia ha estado aplicando a las ciudades ucranianas y redes eléctricas durante 4 años. El liderazgo ucraniano fue explícito en su lectura de la situación. Operaciones de esta magnitud económica y psicológica, según declararon, aumentan la probabilidad de que Rusia se aproxime a negociaciones desde una posición realista en lugar de maximalista. Las ganancias tácticas en una línea de frente medidas en cientos de metros por semana no pueden compensar el vacío estratégico abierto por este tipo de presión en el corazón de la capital. La asimetría entre lo que Rusia está logrando sobre el terreno y lo que Ucrania está imponiendo en la retaguardia rusa se está ampliando en una dirección que Moscú no puede sostener indefinidamente. Y aquí viene un detalle que no recibe suficiente atención en la mayoría de los análisis. Ninguna capital en ningún lugar del mundo puede afirmar ahora con credibilidad que la distancia física de una zona de conflicto la hace segura del alcance de los sistemas de drones modernos. Ucrania construyó esta capacidad en gran medida a través de su propia capacidad de ingeniería, refinada durante 4 años de aprendizaje operativo, en condiciones para las que ninguna doctrina militar convencional la había preparado. El resultado es un inventario de sistemas que cuesta una fracción de lo que destruye y que opera más rápido de lo que cualquier sistema defensivo puede volver a apuntar. Eso no es solo un dato técnico. Es un cambio en la lógica de los conflictos modernos que tendrá consecuencias mucho más allá de este conflicto específico. La lógica de selección de objetivos que llegó a Kapotnia no se detiene en una sola refinería. Hay un mapa completo de infraestructura de retaguardia rusa que Ucrania ha estado construyendo y refinando durante meses. Cada operación añade datos, cada respuesta defensiva revela nuevas limitaciones. Cada ajuste en la arquitectura de enrutamiento cierra un poco más los espacios donde las defensas rusas aún tienen efectividad. Lo que ocurrió sobre Moscú esa noche no fue el final de una historia. Fue la demostración pública de una capacidad que ya estaba en desarrollo mucho antes de que los drones cruzaran la frontera. Y la pregunta que queda abierta, la que analistas en Bruselas, Washington, Pekín y Moscú están debatiendo en este momento, no es si esto puede volver a ocurrir. Es que parte del mapa de infraestructura rusa aparece marcada en el siguiente objetivo, porque la campaña que convirtió a Moscú en una ciudad que puede ver el humo desde sus ventanas de oficina en un martes al mediodía, no fue diseñada como un evento único, fue diseñada como una demostración, y las demostraciones tienen propósito. El costo de lo que ardió esa noche, en términos de capacidad de refinación perdida, en términos de reservas de defensa reasignadas, en términos de narrativa doméstica desestabilizada y en términos de presión sobre la cadena de suministro que alimenta las operaciones en el frente, todavía se está calculando, y el cálculo seguirá cambiando en las próximas semanas a medida que los efectos secundarios y terciarios de la interrupción en Kapotnia se propaguen por la economía rusa. Lo que quedó claro esa mañana, con el humo visible desde las ventanillas de los aviones estacionados en 4 aeropuertos internacionales simultáneamente, es que la distancia ya no es una forma de defensa. Que el costo de construir sistemas capaces de alcanzar objetivos específicos a cientos de kilómetros de distancia ha caído a niveles que ninguna doctrina de defensa tradicional anticipó. Y que la parte que aprendió a construir esos sistemas con menor costo y mayor precisión tiene una ventaja que no desaparece con el tiempo, solo crece. La pregunta que cada analista, cada político y cada ciudadano debería hacerse ahora mismo es sencilla. ¿Qué hace una potencia cuando descubre que la infraestructura que consideraba protegida por la distancia ya no está protegida por nada? La respuesta a esa pregunta determinará la próxima fase de este conflicto, y probablemente mucho más que eso.